amigos, bueno, hemos llegado a la segunda lección y esta segunda lección hace referencia al principio número 2 que se llama enfocarse en el comportamiento y no en la personalidad. Este principio radica su importancia ya que muchos líderes cometen errores al momento de referirse a sus colaboradores y no logran una muy buena influencia. Enfocarse en el comportamiento y no en la personalidad es el camino adecuado para que los líderes logren mejores resultados. Pero hablemos un poco de qué es el comportamiento y qué es la personalidad cuando asumimos una posición de líder. El comportamiento es todo aquello que se ve, que es fácilmente observable. Cuando uno está con sus colaboradores, pueden fácilmente evidenciar si hacen un buen o mal trabajo. Aquello que se puede ver cuando alguien realiza una actividad se llama el comportamiento y tú puedes detectarlo simplemente con observar. Es decir, aquello que de manera superficial tú puedes encontrar. Casi que podemos decir que es la punta del iceberg. Si estuviéramos en un iceberg y viéramos la punta del iceberg, que es lo que usualmente sale por encima del agua, diríamos que es el comportamiento. Pero hay algunos aspectos del desempeño del colaborador que no se ven a simple vista, y a eso se llaman la personalidad. Tal como lo decimos, la personalidad es aquello que no se ve, eso que está debajo del agua en el iceberg, hablando del mismo ejemplo. Son esas cosas que tiene la gente por dentro que no se evidencian sino con el paso del tiempo y que determinan, ¿cierto?, si una persona tiene un mejor desempeño o no un buen desempeño. Y eso tiene que ver mucho con la actitud también de la persona. Recordemos que cuando una persona es competente desde el punto de vista laboralmente, debe cumplir tres cosas. La primera, debe tener el conocimiento, que es la punta del triángulo, y el conocimiento se adquiere a través de el estudio formal o del estudio informal, de los títulos universitarios, de las carreras o de aquellas cosas que se aprenden durante el tiempo del trabajo. Ese es el conocimiento, a eso se le llama el saber. La otra esquina del triángulo tiene que ver con el saber hacer. Es aquello que te da la experiencia, ese conocimiento que te da la experiencia, el haber aprendido a hacer las cosas durante mucho tiempo. Hay gente que no ha estudiado formalmente en una universidad o en un instituto, pero sí ha aprendido a través de la experiencia y ese conocimiento también es válido. Y falta un elemento de ese triángulo. Ese triángulo se complementa con el saber ser, que tiene que ver con la actitud. Y allí entra mucho la personalidad del individuo. Cuando hablamos del saber ser, nos referimos a la actitud que la persona le coloca al hacer un trabajo y tiene mucho que ver con la personalidad. Entonces, este principio que se fundamenta en el comportamiento y no en la personalidad, tiene referencia con estos aspectos que acabamos de ver. En adelante, este principio que nos recomienda, que cuando hablemos con un colaborador nos enfoquemos solo en el comportamiento y no en la personalidad, ya sea para llamarle la atención o ya sea para felicitarlo. Coloquemos un ejemplo de cómo sería referirse al comportamiento y no a la personalidad. Vamos a inventarnos un nombre, Patricia. Digamos, si yo fuera a felicitar a Patricia porque tuvo un buen comportamiento, ¿cómo lo haría? En una reunión de un equipo de ventas, por ejemplo, le podría decir: Patricia, por favor ponte de pie y quiero hacer un reconocimiento, porque gracias a que tú has logrado cumplir la cuota de ventas, gracias al resultado que has tenido, gracias al cumplimiento de tu cuota de ventas, nos has hecho quedar muy bien esta vez ante nuestro jefe. Fíjense que ahí estamos hablando no de Patricia, sino del cumplimiento de la cuota de Patricia. Hablamos de que fue efectiva el proceso con el cual cumplió su cuota y no hablamos de Patricia. Y en caso negativo podríamos también referirnos a un comportamiento. Si tenemos un colaborador que se llame, por ejemplo, Carlos, y que llega tarde constantemente a trabajar, ¿cómo haríamos para referirnos a él, llamarle la atención, pero enfocándonos en el comportamiento? Mira, Carlos, estoy notando que tu llegada a la oficina está retrasada.
Es decir, no estás cumpliendo con el horario que la compañía tiene establecido. Tu horario de llegada no es el adecuado. Y eso significa entonces que estoy hablando de un comportamiento, no estoy tocando a la persona. Entonces recuerden, en el ejemplo de Patricia, estoy refiriéndome a la cuota de ventas, que como Patricia logra su cuota de ventas y ese resultado hace que Patricia haga quedar bien al equipo ante el jefe y vale la pena reconocerlo. Y en el caso de Carlos, por ejemplo, está llegando tarde. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A sus llegadas tardes. Es decir, que estoy hablando del cumplimiento del horario laboral. Cuando él incumple el horario laboral, me refiero de esa manera y estoy enfocándome en el comportamiento. Pero hagamos ahora el mismo ejemplo usando la personalidad con Patricia y con Carlos. ¿Cómo sería referirse a la personalidad? El mismo caso con Patricia y el equipo de ventas, diciendo, por ejemplo, Patricia, eres la mejor vendedora que hay en el equipo. Eres definitivamente la mejor vendedora. Eres la mejor que tenemos. La mejor colaboradora de este mes ha sido tú. Y nos preguntamos, ¿será que Patricia es la mejor vendedora? ¿Será que Patricia es la mejor del mes? Tiene que haber un argumento, tiene que haber algo que se convierta o que haga que Patricia se convierta en la mejor vendedora. Pregúntense ustedes, ¿por qué Patricia es la mejor vendedora? ¿Qué habrá hecho Patricia para que sea la mejor vendedora? Si nos devolvemos al anterior ejemplo, Patricia hizo algo y esa actuación fue la que hizo que Patricia brillara. Es decir, tuvo un buen comportamiento que hizo que Patricia brillara. En este caso, Patricia no es la mejor vendedora porque sí. Patricia fue la mejor vendedora porque tuvo algo, un comportamiento, un hecho, un dato y una cifra real que hizo que Patricia se convirtiera en una buena vendedora. Pero no es la mejor porque sí. Tampoco entonces será la peor cuando no cumpla. Cuando yo me refiero a esos términos con la gente diciendo que es mejor o que es peor, estoy tocando su personalidad y no estoy tocando el comportamiento. Cuando yo me remito a las cifras, a los datos y a los hechos reales, me estoy refiriendo a los comportamientos. Ese es un claro ejemplo entonces de cómo podría yo referirme a un colaborador mío, de cómo hacerlo por el comportamiento o cómo hacerlo con la personalidad. Finalmente, entonces cerramos este capítulo diciendo, señor líder, hay que ser suave con la gente, pero duro con el hecho. Siempre un buen líder tiene métricas para medir el desempeño de su gente y se basa en cifras, datos y hechos. No se basa en percepciones, no se basa en juicios, no se basa en ideas subjetivas. Siempre usa como referencia elementos objetivos para felicitar o para llamar la atención de la persona. En este caso hablamos suave con la persona, duro con el hecho. No tenemos por qué tocar la personalidad del individuo. Recuerden que somos ejemplos y tenemos que respetar a la gente. Y tocar su personalidad de alguna manera es pasar un poco más de esa línea que tenemos nosotros como líderes en los procesos. Bueno, de esta manera entonces hemos llegado claramente al final de este segundo capítulo, haciendo un pequeño resumen de lo que es el comportamiento y lo que es la personalidad. Recuerden, este principio fundamenta su éxito para que el líder logre influenciar de manera mucho más positiva a su gente. ¿Cómo? Refiriéndose a ellos cómo se debe y no usando elementos subjetivos para generar una baja influencia o una poca influencia ante el equipo. Bueno, y como esto no se aprende solamente con teoría, les traigo entonces la tarea.